Ingeniero, buenas noches. Disculpe, tal vez me puede dar unos minutitos. No sé, conmigo, Sí, sí, dígame. sí, Inge, verá, bueno, quería comentarle que por mi trabajo hay días que yo no me puedo conectar porque viajo bastante. Bueno, ahorita ya estoy regresando a Quito, pero me voy a estar conectando y desconectando por si acaso para que no piense que me salgo de la clase. Igualmente hay días que viajo. Yo presenté antes de matricularme, pues que en este caso me acuerdo, Magíster María Maldonado, me parece que era antes nuestra tutora. Y bueno, yo siempre veo los videos suyos, igualmente para hacer los trabajos, los deberes, estoy al día. Entonces, por si acaso no vaya a pensar que no me quiero conectar o algo, pero No, es que no, sinceramente, no, eso le digo, no, yo no pienso nada de eso. Lo que sale ahí es que usted está en clase y se va, ¿sí? sí, Entonces, es a por mí eso. no, Y en la yo parte esa no, siempre, es que no, como es, eso es. Entonces, cuando tomo sí, lista ya no está. sí, lo que pasa es que como le digo, yo viajo bastante de Quito a Ambato, de Quito a Santo Domingo y viajo en la mañana, pero ya en la noche ya me toca regresarme. Por ejemplo, ahorita estoy ya regresándome de Ambato, entonces por mi trabajo realmente tengo que viajar y ese es mi problema. Hay días que sí estoy, ya cuando estoy en clases es porque no viajo, pero por ejemplo los últimos días del mes o desde cada 15 viajo bastante, entonces, pero o sea, yo sí No, eso atiendo, no, déjale nomás así, bueno. Pero Buenas noches. ojalá trate de lo posible de siempre conectarse, nada más. Sí, sí, ingeniero, no se preocupe. Igualmente yo los sábados y domingos veo todos los videos y todo, y pues para presentar los deberes también, no, no es que Bueno, no. Sí, sí, ingeniero, eso quería ya. recalcar. Gracias. A ver, vamos a continuar nosotros, ¿no? El día de ayer que hubo ese inconveniente, había un desperfecto acá en el sector del internet. Bueno, y entonces vamos a continuar con esta cuestión. Estábamos nosotros haciendo en el método abreviado, ¿sí? Que es igual que, vamos a ver, que tiene que darnos el mismo resultado que en el método de desarrollo de datos en lo referente a las entradas de efectivos relevantes. Ya hemos hecho la primera parte que es el cambio en ingresos. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente punto, del método, ¿no? Del método que estamos nosotros abreviando. Entonces tenemos el cambio en ingresos que hemos hecho, ahora el cambio en gastos. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros cambio en gastos que dice aquí. Y no es más que cambio en gastos, gastos proyectados del activo nuevo menos los gastos proyectados del activo actual. Como tenemos la información, simplemente es una resta que hacemos. Ya, entonces tenemos que sería este punto, ¿no? Cambio en gastos. Esto es lo que funciona de los presupuestos. Entonces tenemos gastos proyectados, activo nuevo menos los gastos proyectados del activo actual. Y esto desde luego que nos da el cambio en gastos. Pongamos así, ¿no?
Ya, entonces tenemos los gastos proyectados, sería aquí maquinaria nueva, Inge, buenas noches, Inge. buenas noches, menos los gastos proyectados, maquinaria actual. Ya, entonces esto ya sabemos nos va a dar el cambio en gastos. El cambio en gastos. Pasa. Ya, y esto aquí tenemos, estamos solo pasando, ¿no? Y esto va a ser a los gastos, cambio en los gastos.
Ya, entonces vamos a pasar los datos. Los datos que tenemos nosotros, esos desde el inicio del ejercicio. A ver, ¿dónde está esto? Gastos proyectados, maquinaria nueva. Ya. Y luego los gastos proyectados de la maquinaria actual. No, no cogió. No cogió esto parte. Otra vez no me cogió, ¿qué será? Va. Ahí se está cogiendo, ya no estaba cogiendo esto. Bueno, entonces la diferencia nada más, ¿no? Entonces ahí restamos cada uno de ellos. Ya hemos hecho nosotros esto, tenemos los datos, es simplemente de restar. Entonces tenemos 2.350.000 menos 2 millones, entonces vamos a tener aquí 350.000. Luego tenemos acá 2.480.000 menos 2.200.000. 280.000. Igualmente darán revisando los datos, ¿no? 280.000. 2.560.000 menos 2.320.000. 240.000. El siguiente, 2.760.000 menos 2.410.000. 350.000.
Luego tenemos 300.000 menos 2.500.000. 500.000. Ya. Entonces esto sería el cambio en gastos. Únicamente lo que estamos es nosotros sí, aplicando el método, este método abreviado. Y entonces vamos al siguiente paso. ¿Sí? El siguiente paso que tenemos nosotros es cambio en depreciaciones. Entonces dice, cambio de depreciaciones, depreciación activo nuevo menos depreciación del activo actual. Entonces estos datos nosotros ya sabemos cómo tenemos que calcular las depreciaciones. Simplemente el valor que tiene el activo por un porcentaje de depreciación establecido. Entonces dice depreciación del activo nuevo menos depreciación del activo actual. Y acá tenemos el cambio en depreciaciones. Ya, entonces, ¿cómo quedaría identificado depreciación? Maquinaria nueva menos la depreciación de la maquinaria actual. Ya, entonces eso es igual al cambio en depreciaciones. Igualmente, ¿no? Igualmente le tomamos nosotros referente a esto.
Y esto sería igual cambio en depreciaciones. Ya calculamos nosotros las depreciaciones en el método anterior. ¿Dónde están estas depreciaciones? Maquinaria nueva, la depreciación es 84,000. Es el método línea recta que se va repitiendo cada año, el mismo valor, 84,000. Esto solo se repite nomás. Los 84,000. Ya, y la depreciación que tenemos de la maquinaria actual, que igualmente nosotros calculamos. La depreciación, ¿dónde está esto? Ya, la depreciación de la maquinaria actual es 48,000. Y sacamos la respuesta respectiva, que va a ser la misma para cada uno de los años. Ya, entonces esto sería 84,000 menos 48,000. Y nos quedaría 36,000. Entonces tendríamos ya los datos referentes a las depreciaciones. Entonces vamos al siguiente punto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?
Sí, como ven ustedes, no es nada del otro mundo. Lo que sucede que esto es una aplicación, ¿sí? Que establece la técnica financiera cuando renovamos activos y el momento en que recuperamos la inversión, el tiempo en que recuperamos la inversión, eso nos permite tomar la decisión de que se hace o no la renovación. Porque como les decía, si nos demoramos mucho más tiempo, no vamos a tener muy poca ganancia. Entonces vamos al siguiente paso. Aquí viene esto que dice entradas de efectivo relevantes. ¿Qué se aplica a esta forma? Cambio en ingresos menos cambio en gastos y más cambio en depreciaciones. Esto tiene que multiplicarse por la tasa de impuestos. Entonces pasemos de esta fórmula respectiva. Y luego le acomodamos nosotros acá con los datos que tenemos. Ya, las entradas de efectivo relevantes o simplemente las entradas relevantes de efectivo, lo mismo. Entonces aquí ya tenemos nosotros cambio en ingresos que ya acabamos de calcular y ya vamos a reemplazar aquí. Y aquí, como ven, también igualmente, lo que habíamos establecido que la depreciación se suma. ¿Por qué motivo? Porque la depreciación no representa salidas de dinero en efectivo. No hay el dinero de la depreciación. Sí, es que se lo hace monetariamente, pero no existe el dinero de la depreciación, la salida de efectivo de la depreciación. Entonces esto va a ser igual a las entradas de efectivo relevantes. Pero afecta al gasto, porque la depreciación se considera como gasto. Ya, entonces tenemos aquí nosotros. Vamos igualmente a hacer, ¿no? Como tenemos que hacer para cada uno de los años, entonces vamos a hacerle en forma horizontal y luego le ponemos el resumen respectivo. A ver, pues vamos a repetir acá para luego ya ponerle lo que quieres ponerle de esta manera. Entonces, a partir de aquí, año 1, año 2, el año 3, año 4 y el año 5. Entonces vamos a hacerle aquí, ¿no? Dice cambio en ingresos. A ver, ¿cómo le hacemos esto? No, tenemos que hacerle para abajo porque si no, no nos va a dar. Para sacar bien los datos. Entonces acá iría esto. Tenemos que repetir esto del formato. Ya. Cambio en ingresos tenemos en el año 1. Entonces aquí tenemos nosotros del año 1.
Cambio en ingresos. Tenemos 370,000. Lo que sucede es que aquí tenemos que multiplicar nosotros. Esto vamos a multiplicar 370,000. Multiplicado por 1 menos la tasa de impuesto. La tasa de impuesto es un dato que tenemos en ejercicio. Es decir, la tasa de impuesto, el impuesto que se paga sobre las utilidades. Eso teníamos nosotros en los datos. A ver. La tasa de impuesto 25%. Entonces aquí es 1 menos 0.25. Y al lado le ponemos el valor respectivo. Sí, los 370,000 sería por 0.75. Lo que nos da 277,500. 277,500. Luego tenemos acá, dice cambio en gastos. Estamos en el primer año. Cambio en gastos. Si no le hemos hecho el resumen aquí, ya le vamos a poner. Bueno, del primer año, cambio en gastos 350,000. Multiplicado por 1 asimismo menos la tasa de impuesto. 0.25. Entonces hay que restarle esto, ¿no? Aquí está puesto el porcentaje ya en decimal. O sea, el 1 es el 100%. Aquí está el 25%. Entonces le ponemos en decimal. 1 menos 0.25. Ya, eso nos da 262,500. Dice, cambio en depreciaciones por la tasa de impuesto. Entonces nosotros tenemos aquí las depreciaciones. Ya le voy a hacer el cuadrito del resumen. Sí, este resumen que tenemos acá arriba, así como este. Sí, entonces vamos a cambio en depreciaciones que calculamos 36. Aquí va los 36,000 directo multiplicado por la tasa de impuesto, por 0.25. ¿Sí? Esto ya va directo, no hay que hacer ninguna resta. Es 0.25 porque la tasa de impuesto es del 25%. Entonces, 36,000 9,000. Y hacemos esa operación. 277,500. Menos 262,500. Y más 9,000. Ya, eso nos da 23,900. Nos da. A ver, algo está aquí que aquí sale 24,000. A ver, alguna parte está aquí. Déjenme. Ya. Lo que pasa está mal restado, ¿no? Eso da 24,000. Harán el favor de ustedes también ir revisando. 24,000. Entonces comparemos el primer año, las entradas de efectivo relevantes del primer año del método de desarrollo de datos. Aquí está, sí, entradas relevantes de efectivo
en el método de desarrollo de datos. El primer año 24,000. Tiene que coincidirle igualito. Tiene que darle el mismo valor. Sino que es otro método que se aplica. 24,000. Entonces esto nos da aquí, ya siendo esto, tiene que darnos ese valor. Y así vamos haciendo los demás años. Ya vamos a seguir haciendo los demás años de esto. A ver, hagamos esta parte de aquí que no sé. El cambio en gastos. Ya, para tener aquí el resumen y poder coger más claro esto. Como les digo, aquí no podemos equivocarnos en los datos. ¿Sí? No es que está bien 3 puntos, los 3 primeros, el cuarto ya salió mal, el quinto ya salió mal. Porque de los datos que nosotros sacamos, es decir, de las entradas relevantes de efectivo, se toma la decisión si se hace o no la inversión, si se puede recuperar en menor tiempo para realizar la inversión. Entonces, de esto no nos podemos equivocar nunca nosotros. Ya, entonces hagamos este resumen que tenemos aquí. Este sería cambio en gastos. Como le digo, tiene que salirle los mismos datos, no puede salirle otros datos diferentes de las entradas relevantes de efectivo. Si no, toca revisar a veces en algún punto, en alguna resta, algún cálculo, por más simple que sea, sí, se puede uno equivocar. Y entonces pasemos en esto para tener aquí. Cambio en gastos. Y el otro resumen que tenemos acá para hacerle también cambio en depreciación. O sea, a pesar de que aquí es el mismo valor de los 36,000, pero pongamos nada más. Cambio en depreciaciones. Y serían los 36,000 que tenemos aquí, ¿no? Ya, ahí para que tengamos más claro. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el año 2. Ahora, esto con el año 2. Porque horizontalmente nos va a dar muy, muy largo para el otro lado. Ya, entonces vamos a cambiar aquí el año 2. Los datos únicamente cogemos y cambiamos. Entonces dice cambio en ingresos, año 2. Aquí tenemos los cambios en ingresos. Año 2. Es 560,000. Entonces vamos a cambiar aquí. Vamos a
tenemos nosotros 560,000. Igualmente multiplicado por la misma tasa de impuesto. La misma tasa que tenemos. Y la operación respectiva, 560,000 por 0.75. Ya, nos va a dar 420,000. Luego tenemos cambios en gastos. Vamos a ver los gastos del año 2. El cambio en gastos del año 2. Aquí está el cambio en gastos del año 2, que es de 280,000. Igualmente multiplicado por el valor que tenemos de 0.75. Los 280,000 por 0.75. 210,000. La depreciación queda al mismo valor. Los 36,000, no se olviden de ver bien la fórmula. Cambio en depreciación es 36,000. Aquí es directo por la tasa de impuesto, que es del 25%. Le ponemos ya en decimal el 25%. Y hacemos la respectiva operación. 420,000 menos los 210,000 y más los 9,000. Nos da 219,000, si no me equivoco. Ya veamos si hemos coincidido con el método anterior. Aquí está en el año 2, vean ustedes aquí, sí, el método de desarrollo de datos, las entradas relevantes de efectivo, igual, son 219,000. 219,000. El mismo valor sacamos nosotros aplicando el método abreviado, que consiste en establecer los cambios en ingresos, en gastos y en depreciaciones. Ya, todo lo mismo para el año 3. Entonces, de igual manera, vamos nosotros únicamente a cambiar los datos. Entonces, tenemos en el año 3, aquí sería año 2, el año 3. El cambio en ingresos. Año 3, ¿dónde está? En el año 3 es 800,000. 320,000 menos 240,000. 800,000. A ver, veamos esto. 320,000 menos 240,000. Ya, es 800,000, ¿no? Porque estamos restando 3,200,000 menos 2,400,000. 800,000 es el cambio en ingresos. En el tercer año. De la misma manera no va a pasar aquí. Tenemos que multiplicar por el 0,75.
800,000 por 0.75, 600,000. Vamos con los gastos. Eso sí, hay que tener nosotros, revisar bien los datos para no equivocar. Cambio en gastos en el tercer año. Sí, tenemos 240,000. $240,000 por 1 menos 0.25. Entonces aquí 240,000 por 0.75. Y nos da 180,000. La depreciación no se mueve, es la misma. 36,000 por 0.25. 600,000 menos 180,000 y más los 9,000. Nos da 429,000. Entonces veamos igualmente del método anterior, ¿no? Tercer año, aquí ven ustedes 429,000. Esto es como decir el efectivo líquido. ¿Qué tendríamos? Ya después de deducido todo lo concerniente a los gastos, a los impuestos. 429,000. Entonces ahora nos toca el año 4. Año 4. Entonces el cambio en ingresos del año 4. Cambio en ingresos del año 4. Tenemos nosotros 780,000. Multiplicado por 1 menos 0.25. Entonces 780,000 por 0.75. Eso nos da 585,000. Menos el cambio en gastos del año 4. Cambio en gastos del año 4. Cambio en gastos del año 4 es 350,000. ¿Sí? Que es igual al del año 1, 350,000. $350,000, asimismo por 0.75. Ya nos da 262,500. La depreciación queda la misma, los 9,000. Entonces tendríamos 585,000 menos 262,500. A ver. 585,000 menos 262,500. Y más los 9,000. $331,500. A ver, veamos igualmente, ¿no?
Y aquí está, tenemos en el año 4, 331.500. Entonces, el último año que nos falta, el año 5. Entonces, veamos cuál es el cambio en ingresos del año 5. El año 5, 790.000 está. $790.000. Multiplicado por 0.75. Esto es igual a 592.500. Cambio en gastos, veamos el cambio en gastos del año 5. Cambio en depreciaciones, cambio en gastos del año 5, 500.000. Asimismo, multiplicado por 0.75. Es igual a 375.000. Y más los 9.000 de la depreciación. 592.500 menos 375.000 y más los 9.000. 222.500. 226.000. 226.500. Y veamos acá. $226.500. ¿Ya? Tiene, como les digo, nuevamente les repito, tiene que darnos los mismos datos. Si no, algo está mal realizado. Como es los mismos datos, sino que es aplicado otro método diferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Está claro, ingeniero. Está claro. ¿Ya? Entonces, igualmente pongamos nosotros lo que hicimos del anterior, ¿no? Esto de aquí. Son los mismos valores, son los mismos valores que tenemos. No, no me cogió. No me cogió. Ya, es el mismo dato, ¿no? Lo que estamos es haciendo el resumen nada más. Tienen, ya sabemos aquí, los mismos datos. ¿Sí? Los mismos resultados en lo que se respecta a las entradas de efectivos relevantes. Aquí es lo que se toma la decisión. En función de estas entradas relevantes de efectivo, se toma la decisión para ver si se hace la inversión o no. ¿Sí? Y se adiciona
lo referente a calcular el periodo de recuperación. Son con datos no a valor presente, sino son con datos corrientes, datos actuales. ¿En qué tiempo se recupera la inversión? Entonces, lo mismo, como son estos mismos datos, vamos a pasar la misma información que ya hemos hecho. Aquí, recuperación de la inversión. Todo esto, ¿no? Todo esto vamos a pasar. Lo que aquí tenemos que tener para poder determinar el tiempo exacto en que se recupera. ¿Ya? Sino que aquí faltó poner esta parte. La recuperación de la inversión. ¿Con qué hacemos la recuperación de inversión? Con las entradas relevantes de efectivo. ¿Sí? En el primer, lo que tenemos es que sumar las entradas relevantes de efectivo hasta que nos dé el valor de la inversión neta, 220,000. ¿Sí? En el primer año solo tenemos 24,000, no nos alcanza. Entonces tenemos que coger las entradas relevantes de efectivo del segundo año. ¿Sí? Segundo año tenemos 219,000. Al sumar con 24,000 ya se pasó de 224,000. Entonces hacemos esta regla de 3 simple. Del segundo año, 219,000 en 12 meses, 196,000. ¿Qué nos falta para completar los 220,000? ¿Cuánto será? Y sacamos nosotros los valores aquí en meses. Y luego le convertimos la parte decimal de los meses en días. Eso es lo que podemos aproximar. Un año, aquí los 24,000 de las entradas de efectivo ya vienen a ser un año. 10 meses y 22 días que corresponden al segundo año. Entonces la inversión se recupera en un año, 10 meses, 22 días. Sí, eso es bueno dentro de las empresas, dentro de lo que es las inversiones, el negocio es bueno cuando se invierte. Se trata de recuperar en el menor tiempo posible. ¿Sí? Hay factores que intervienen o que afectan de alguna manera esta recuperación de la inversión. Sobre todo son factores externos, ¿sí? Porque una empresa no puede tener problemas internos, no puede tener factores internos que le puedan afectar. Entonces, para eso es lo que se maneja la gestión administrativa de la empresa para no tener inconvenientes internamente. Lo que sucede es que son los factores externos a los cuales la empresa tiene que enfrentarse. No puede cambiar eso porque son de otro entorno que vienen y afectan. Y tiene que enfrentarse. Algunos de estos factores le pueden dar a la empresa una oportunidad o estos factores pueden ser una amenaza para la empresa. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado esta cuestión de la pandemia. Es un factor externo. Para unas empresas fue una oportunidad, ¿sí? Hasta que, incluso hasta con especulación, que hicieron. Y para otras empresas, en cambio, fue una amenaza y muchas de ellas tuvieron que cerrar.
porque no pudieron enfrentarse a estos factores externos, que en definitiva no dejaron comercializar, no se podía vender por este problema de la pandemia. Solo era exclusivo en lo referente en estas empresas que para los alimentos, para las medicinas, que fue más. Esas, en cambio, tuvieron un auge, un incremento. Para ellos fue una oportunidad. A veces estos factores que son medios complejos, medios especiales que se presentan, eso se estudia en planificación estratégica. Entonces ahí se estudian los factores externos. Los internos es el proceso administrativo, los procesos, que no debe fallar dentro de la empresa. Por eso es que ese proceso administrativo se debe controlar, para que no falle, pero en cambio acá estos no. Entonces afecta. Son medidas que toman otras entidades. Son medidas en el campo económico que toman los gobiernos y que mediante una disposición, un acuerdo o una ley imponen en las empresas, como es el caso de los impuestos. Y así, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, a nivel internacional, un conflicto, estamos en un conflicto, sigue el conflicto en Europa, Ucrania con Rusia. Algunas empresas ecuatorianas no les han permitido comercializar normalmente, creo que es en estas empresas de flores, me parece que es. Porque uno de los mercados, un mercado ruso, es un mercado bastante fuerte para las empresas de aquí del país. Es un mercado que compra considerablemente las flores aquí al Ecuador, igual Ucrania. Entonces, como hay esa imposibilidad y ese problema, no puede vender. ¿Y ahora qué hace? Sí, tienen que enfrentarse. La otra una de las cosas es la diversificación de mercados, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces ahí es lo que se tiene que ir trabajando durante el tiempo de permanencia de la empresa en lo que es lo referente a la diversificación de los mercados y mucho más los mercados externos, ¿no? Pero ¿a qué mercados? Los mercados en los cuales los países tengan recursos para comprar, porque nosotros no vamos a hacer eh, convenios comerciales internacionales con países que no nos compren nada o que nos compren muy poco, sino con países grandes, con países que tienen dinero, ¿no? Cuyas economías son fuertes. Tenemos Estados Unidos, tenemos Europa, que son el destino generalmente de nuestras exportaciones. China, ellos nos compran. Es que se le vende al que tiene dinero, al que tiene recursos. Es la parte de diversificar los mercados. ¿Ya? Entonces, esto sería nosotros en lo referente a esto. ¿Sí? A determinar la renovación de los activos fijos tangibles con la finalidad de determinar las entradas relevantes de efectivo o las entradas líquidas de efectivo y poder recuperar la inversión. Esta recuperación de la inversión. Esto tiene mucha repercusión. Viene desde la gestión que se haga dentro de la empresa una vez que se renova los activos. Se tiene que poner a trabajar al activo que se renovó para obtener los ingresos necesarios y poder recuperar la inversión. Y también, además que se recupera, se establece mayor ganancia para la empresa, mayores utilidades, mayores ganancias para la empresa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro, ingeniero. Sí, está Ya. claro. Entonces veamos nosotros, creo que por aquí tenía un ejercicio para complementar un ejercicio más. ¿Sí? Aquí es para ver, este es el motivo. ¿Sí? En lo que tiene todo proyecto de inversión. Este es solo de renovar la maquinaria. ¿Sí? Hay los proyectos de inversión financiera, en el cual se pone un negocio. ¿Sí? Amplía la planta industrial o amplía el negocio.
o el lanzamiento de nuevos productos. Entonces ahí se hacen los pasos que corresponden a los proyectos de inversión financieros. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio, si es que es del caso, administrativo, organizativo y también lo que es el estudio económico financiero. Entonces se realizan esos pasos para determinar la factibilidad del proyecto. En este caso solo estamos renovando. Igual en los proyectos de inversión para los negocios, igual se tiene que determinar con las entradas de efectivo relevantes. A ver, esperen, a ver si es que aquí está. Ahí también se saca el flujo de efectivo. Con eso se aplica la evaluación financiera de los proyectos de inversión. A ver, sí. A ver, bueno, déjenme ver si tengo acá ese dato. Este dato de aquí. ¿Y dónde? A ver, ¿qué tenemos por aquí?
A ver, hagamos este de acá, a ver de qué se trata. ¿De qué se trata? Ya, entonces aquí tenemos el ejercicio este que no le he encontrado. Ya, ya, entonces aquí se refiere a la inversión en lo que es vehículos, ¿sí? Esta inversión referente a lo que es renovación de los vehículos. Ya. Entonces aquí tenemos este otro ejercicio, ¿no? La formulación es lo mismo. El precio de los vehículos nuevos, sí, 480.000 costo de instalación, el precio de los vehículos actuales y el precio de los vehículos, precio de venta de los vehículos actuales. Entonces los otros datos que necesitamos, sí, que tiene que ver con los ingresos y los gastos proyectados. Ya, ahí tenemos la información respectiva. Entonces, la renovación de vehículos. Es una empresa de transporte y va a renovar sus vehículos. Puede ser un transporte generalmente terrestre, ¿no? Entonces le toca de cierta manera renovar. Es una flota de vehículos. Diga,
Por ejemplo, si hablamos nosotros de vehículos de carga pesada, por lo menos unos 4 vehículos se puede renovar por este valor de 480.000. Entonces aquí tenemos los datos respectivos. Sí, estos los gastos nuevamente que dice aquí. Los ingresos proyectados, esto es el presupuesto de ingresos. Y esto es los presupuestos de gastos. Esos son la estructura de lo que son los presupuestos, ¿no? Ingresos y gastos, que está determinado dentro de lo que es el manejo que tienen cada una de los presupuestos. Sí, de ingresos de ventas. Generalmente el presupuesto de ingresos es el presupuesto de ventas. Entonces vamos a pasar los datos que tenemos, el encabezonamiento que tenemos aquí. Y lo mismo vamos a hacer, los mismos pasos vamos a estar. Pero vamos a ver nosotros aquí lo referente a las entradas relevantes de efectivo, este efectivo líquido y el periodo de recuperación de la inversión. Entonces aquí únicamente que tendríamos que cambiar nosotros es, ¿sí? El precio del sería de los vehículos nuevos. Precio de los vehículos nuevos. Más su costo de instalación y el precio de venta que tenemos aquí en los datos. El precio de venta de los vehículos nuevos. De vehículos actuales, perdón. El precio de venta de los vehículos actuales. Ya. Como aquí ya está estructurado, ya está dado los formatos, fórmulas igual. Lo que nosotros es que tenemos que pasar la información, toda esta información sobre todo esto que tenemos aquí. Esto ya se fue estableciendo a través de los presupuestos. Entonces aquí lo que nos falta es desarrollar los presupuestos. Es que eso es de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo a la comercialización. Se asume que es una empresa de servicios que va a renovar sus vehículos. ¿Sí? Una empresa de transporte de carga. Y entonces tenemos aquí la inversión inicial. El precio de los vehículos nuevos. ¿Cuánto es el precio de los vehículos nuevos que tenemos en este ejercicio? 480.000. Luego dice más el costo de instalación, 60.000. Y el precio de venta. Los vehículos actuales tienen un precio que está en libros. El precio de venta de los vehículos actuales, 180.000. Entonces, esta renovación consiste en también el activo actual venderlo, 180.000. Y sacamos esta inversión neta o inicial. $480.000 más 60.000 y menos 180.000. 360.000 va a ser la inversión. La inversión neta va a ser 360.000 en este caso. Ya, entonces seguimos con el método de este desarrollo de datos. Vamos al siguiente. De aquí nomás le pasamos, ¿no?
Como ya tenemos esto nosotros del ejercicio, vamos pasando. Lo que es las fórmulas respectivas. Ya, método de desarrollo de gastos. Entonces dice aquí, determinar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Entonces de una hecha pasemos todo esto aquí. Ya, entonces esto nosotros dejemos haciendo nada más de esto, ¿no? Entonces dice aquí los ingresos proyectados. Entonces vamos a borrar esta parte de estos ingresos proyectados que tenemos. Y gastos proyectados, sí, con la maquinaria nueva. En este caso ya le vamos a cambiar, vamos a poner vehículos nuevos. Y ahí pasemos los datos que ya tenemos aquí. Ingresos proyectados, vehículos nuevos. Ya. Sí. Menos los gastos, asimismo proyectados de los vehículos nuevos. Acá tenemos los gastos. Gastos proyectados. Aquí está. Gastos estos son proyectados. Ya, y hacemos ya la diferencia para sacar las utilidades proyectadas antes de depreciaciones e impuestos. Ingresos proyectados estamos con la maquinaria nueva y los gastos proyectados de la maquinaria asimismo nueva. Gastos proyectados 350. Sí, ya. Entonces tenemos 3.520.000 menos 3.200.000. 320.000. Vamos al siguiente año. 3.630.000 menos 3.300.000. 330.000. Tercer año, 3.710.000 menos 3.400.000. 310.000. 3.800.000 menos 3.450.000. 350.000.
Y en el otro tenemos 3.940.000 menos 3.500.000. 440.000. Y el otro, que es asimismo determinar ahora con el resumen respectivo, ¿no? De esto. A ver, ¿dónde estaba esto? Ya, entonces ahora hacemos lo mismo con referencia a lo que es, en este caso, los vehículos actuales. Ya, entonces con esto le dejamos ahí, no solo pasemos esto nada más. Ya, ingresos proyectados, ya, los vehículos actuales. Los ingresos, menos los gastos. Gastos proyectados, vehículos actuales. Ya. Y saquemos este valor. 3.200.000 menos 2.990.000. 210.000. 3.300.000 menos 3.110.000. 190.000. No se olvidarán de dar revisando los datos. 3.400.000 menos 3.230.000. 170.000. A ver, 3.400 menos 3.230. Ya. El siguiente igualmente tenemos 3.400.000 menos 3.250.000. 150.000. Y en el último tenemos 3.250.000.
menos 3.120.000. 130.000. Ya, entonces nos quedaríamos nosotros ahí, ¿no? Por ahora. ¿Sí? Entonces continuamos esto para ya dejar finiquitado y que esté bien claro lo que se trata en lo referente a este tema, que es la renovación de los activos fijos. Karen, Karen, Karen Alquinga. Alex, Carla, Presente, Inge. Ramírez, Presente, ingeniero. Reyes, Presente, ingeniero. Sempertegui, Susana, está ahí conectada. Tania, Presente, Inge. ya. Bueno, entonces nos conectamos el día de mañana. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.